Hola, buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por estar presentes. En esta ocasión, la quinta charla casi concluimos ya la semana entrante. En esta ocasión, pues tenemos a una gran persona, un gran profesor de cuántos de nosotros, ¿no? Que hemos pasado por sus conocimientos, el maestro Francisco Javier Mejía Cisneros, que casi les diría que ni siquiera necesita presentación, pero se impone por el respeto que le tenemos y por el afecto. Inicio indicando que el maestro fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fungió también como director general del Trabajo y Previsión Social y además también fue asesor jurídico de la delegación de la Profepa. Todos estos cargos los ocupó dentro del estado de Sonora y adicional a esto, pues no dejó de lado lo que es su quehacer académico. Actualmente es doctorante en un programa del doctorado en Derecho en una de las universidades privadas de aquí, pero además pues ya obtuvo su grado académico de doctor en Administración Educativa y además fungió como director de o jefe de la Escuela de Derecho de nuestra alma mater, o más bien pues de la que muchos hemos egresado, ¿no? Tiene 37 años como profesor y continúa impartiendo clases no solamente en la Unison, sino en otras instituciones privadas de gran prestigio, las más importantes dentro del país. Y obviamente todos sabemos que su feeling está en lo que es el derecho laboral y por eso es que lo tenemos aquí. Actualmente también se desempeña en el ejercicio libre de la profesión y dirige el despacho Abogados Mejía Cisneros. Vamos a darle la bienvenida también a la maestra Marina Marín, que como siempre nos honra con su presencia y su belleza, además, simpatía, y está en representación del magistrado presidente para darles la bienvenida en esta quinta conferencia. Gracias, Marina, por estar. Gracias, maestro. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En representación del licenciado Francisco Gutiérrez Rodríguez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta conferencia del Foro Jurídico Primavera 2020. Asimismo, quiero agradecer a la doctora Luz María Durán, directora de la División de Ciencias Sociales, y a la doctora María Auxiliadora Moreno, coordinadora de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, quienes representadas por la doctora Luz de Lourdes Angulo y en colaboración con el tribunal hacen posible la realización de este evento académico. Asimismo, quiero saludar al doctor Francisco Javier Mejía, que nos honra con su presencia y participación. Siendo él un experto en la materia de derecho laboral, nos hablará sobre los antecedentes de la reforma laboral, así como los puntos básicos de la reforma constitucional que establecen o plantean un nuevo modelo para regular las relaciones obrero-patronales. Asimismo, el establecimiento de los centros de conciliación y de los tribunales del trabajo que están a cargo de todos los poderes judiciales. Muy buenas tardes, doctor. Sea bienvenido. Les cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes. Pues en primer lugar quiero agradecer a los organizadores el hecho de que me hayan invitado a participar en este evento que realmente siento que es una oportunidad para el uso de las tecnologías y para desarrollar habilidades y competencias que realmente, a pesar de ser maestro de tantos años, uno no había incursionado en estos caminos hasta que llegó la pandemia. Pero en fin, eso es una cosa positiva que aquí nos tienen ante ustedes y por eso también les agradezco a todos los que se han conectado para darnos la oportunidad de compartir algunas ideas sobre la trascendencia que tiene en nuestro país las relaciones obrero-patronales y su impacto en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es importante analizar los efectos y las causas de la reforma laboral?
que es precisamente de donde desprendemos el tema en que hemos intitulado esta charla: retos y oportunidades en la implementación de la reforma laboral en el Poder Judicial del Estado de Sonora. Para el desarrollo de este tema, voy a plantear el por qué y para qué de las reformas laborales. Para este efecto voy a compartir algunas ideas sobresalientes del tema que constituyen las fuentes históricas, materiales y jurídicas del marco jurídico que regulan las relaciones obrero-patronales. Es importante recordar precisamente cuáles han sido las vicisitudes y los obstáculos que se han planteado para construir un marco normativo justo y equitativo en las relaciones obrero-patronales en nuestro país. Una vez que planteamos las fuentes, vamos a referirnos a las reformas que dan lugar a esta reunión para finalmente hacer algunas reflexiones sobre las opciones que se pueden seguir por el Poder Judicial del Estado de Sonora y que creo que se deben de seguir. Empiezo para comenzar voy a referirme a las principales causas de la Revolución Mexicana, que todos podemos recordar de alguna manera, porque son hechos históricos pues, que todos conocemos, pero es importante recordar que de la época de la dictadura de Porfirio Díaz se acentuaron algunos fenómenos y problemas que precisamente se marcaron y se profundizaron. ¿Cuáles? La desigualdad social, existencia de latifundios, falta de libertad de expresión, mucha represión y una violencia generalizada. Y evidentemente también una ausencia de un marco jurídico en el campo laboral, porque en esa época, en ese tiempo, las relaciones obrero-patronales eran reguladas por los códigos civiles, como un contrato. Obviamente, en esa época precisamente se dieron todo tipo de abusos y esos abusos incrementaron las injusticias y los procesos que en un momento dado hicieron que se descompusieran la sociedad en los aspectos sociales, económicos y políticos. También es cierto que en esa época México tuvo una etapa de prosperidad y de desarrollo, una paz porfiriana, pero lamentablemente en esa época esos privilegios y esos desarrollos únicamente fueron para pocos y la riqueza se concentró precisamente en las clases privilegiadas. Precisamente esto provocó y generó la división de la sociedad y su descontento. Todo esto fue el germen, el fenómeno social que precisamente fue generando las causas de la Revolución Mexicana, que se manifestaron precisamente a principios del siglo XX. Estos descontentos y estas inconformidades que fueron precisamente, ahora sí que, generadoras de desigualdades e injusticias que imperaron en esa época, fueron precisamente las fuentes formales, materiales y históricas de la Revolución Mexicana, que culmina o que se genera la Constitución de 1917, que fue precisamente un pacto político que en ese momento se logró por los grupos de poder para poder establecer un marco jurídico normativo que diera cauce a todas las inquietudes e inconformidades de esa época. Así fue como las corrientes obreristas, los hermanos Magón, lograron que se incluyera el artículo 123 en nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para ese tiempo era algo muy avanzado, era algo que de alguna forma, pues nos toca, según la historia, ser uno de los primeros estados en incluir y reconocer los derechos sociales. Por eso, desde 1917, se establecieron que los derechos fundamentales de los trabajadores estarían protegidos de los abusos de las empresas y de los patrones, que evidentemente estaban acostumbrados a exigir el máximo y dar el mínimo. Cualquier semejanza o parecido es mera coincidencia. Los abusos de los niños, las mujeres
y de toda la clase trabajadora quedaron formalmente protegidos precisamente en el artículo 123, en donde se establecieron lo que todavía conocemos como los derechos mínimos que se le deben otorgar a los trabajadores y se deben establecer como condiciones generales de trabajo. Estos son los lineamientos, o de aquí parten los lineamientos, que regulan aún las relaciones obrero-patronales. Sin embargo, ese artículo que se incursionó en la Constitución solo dio origen a la primera Ley Federal del Trabajo hasta que el presidente Emilio Portes Gil, en 1928, envió la iniciativa para crear el primer Código Laboral en México. Esta iniciativa fue fuertemente criticada porque sobrepasaba el contenido del artículo 123 que reglamentaba y que pretendía limitar el derecho de la huelga y la libertad de asociación, lo que tuvo como consecuencia pues, que hubo grandes descontentos, grandes oposiciones, porque se pensaba y se veía que esto era para proteger mayormente a los patrones. Los debates y luchas políticas duraron varios años, hasta que por fin se logró el acuerdo de aprobar y promulgar la primera Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 28 de agosto de 1931, en donde se incluyeron 685 artículos que reglamentaron precisamente el contenido del artículo 123 de la Constitución para efecto de que se regularan todas las relaciones obrero-patronales, estableciendo lo que conocemos como sus principios, sus conceptos, duración, suspensión, rescisión, terminación de las relaciones individuales de trabajo. Así mismo se reguló las condiciones de trabajo relativas a todo lo que llamamos y que nos es muy familiar y lo vemos como algo muy adecuado: las jornadas de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario mínimo y todas las normas protectoras y privilegios del salario. Así también un tema muy importante que para muchas empresas y que para muchas personas como que no lo quieren tener en cuenta o como que se les olvida: el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Este es un tema complejo, difícil, que inicialmente se estableció que se iba a repartir el 8% de la base o de las utilidades de las empresas a los trabajadores, en un procedimiento que ahí fue establecido precisamente en la Ley Federal del Trabajo. Actualmente ese porcentaje se ha incrementado al 10% para que todas las empresas y todos los patrones repartan utilidades a sus trabajadores una vez que han presentado sus declaraciones anuales de fiscales, donde se reconoce cuál es su utilidad, y de esa utilidad o de esa base gravable se reparte únicamente el 10%. Para muchos, indiscutiblemente, puede ser mucho. Para otros, puede ser poco. Depende desde la perspectiva y del ángulo que en uno se coloque. Porque evidentemente, pues dicen que el mundo es dependiendo del cristal con que se vea. Evidentemente, también en esta ley y en esta primera ley, como las sucesivas, se establece un capítulo que son las obligaciones y derechos de los trabajadores y de los patrones, así como todo lo relativo a la organización sindical, el derecho de huelga. Pero también se estableció en esa ley todo lo que tiene que ver con la regulación e integración y funcionamiento de las autoridades del trabajo. Inspectores, procuradores y obviamente, lo más importante, las juntas de conciliación y arbitraje, que se decidió desde el artículo 123 original que debían integrarse en una forma tripartita, en una forma donde participaran los representantes de cada sector, porque de alguna forma se consideró y se pensó que era más adecuado que los que decidieran
los conflictos obrero-patronales, individuales y colectivos fueran precisamente los pares de las partes en conflicto. Pero, sin embargo, a pesar de que en la ley de 1931 estableció todo lo que ya señalé, la verdad es que se estableció un férreo control de los sindicatos por el Estado. ¿Cómo? Mediante el control de las organizaciones sindicales y también de las tomas de nota de sus directivos, de tal manera que los sindicatos no podían o no se les reconoce hasta que cumplen esos requisitos formales que se establecieron en la Ley Federal de Trabajo. Y obviamente lo trágico es que estos procesos podían ser realizados por la autoridad independientemente de la voluntad de los trabajadores. Es algo que a veces, si uno no lo conoce, no lo ve, pues no lo cree, porque finalmente piensa que el mundo es conforme se establecen las leyes. Y este problema, pues muchos abogados desde el proceso de formación original lo tienen, porque yo he escuchado a muchos de mis alumnos que cuando ellos salen dicen, hay una diferencia entre lo que se establece y nos dicen en las escuelas con lo que pasa en las realidades. Y obviamente esa diferencia se debe fundamentalmente por las desviaciones, por los manejos que hacen o hacemos las personas de las leyes. Pero las leyes obviamente tienen un objetivo y un deber ser que muchas veces, lamentablemente, no coincide con nuestras realidades. Es evidente que en un momento dado también el Estado se reservó el derecho de decidir la procedencia o improcedencia de las huelgas. Esto es decir, su calificación. Su calificación para considerarlas ilegales o inexistentes, mediante procedimientos tortuosos, difíciles, que se hacen difíciles, en realidad no son difíciles, pero que se hacen difíciles y que lamentablemente también las autoridades lo manejan con mucha discrecionalidad y obviamente le dan celeridad o retardan dependiendo del manejo político que quieran realizar de estos conflictos. Y obviamente, pues por eso se controla a los sindicatos y a la clase trabajadora. La política laboral que se estableció derivado de la Ley Federal de Trabajo hizo un camino que propició el desarrollo de lo que llamamos el corporativismo sindical. ¿Qué significa esto? Que los sindicatos aliados con los gobiernos emanados de la revolución, pues eran los privilegiados, eran los que se apoyaban, eran los que se ayudaban, de alguna manera, para que obtuvieran los contratos colectivos que en un momento dado también, lamentablemente, se utilizaron como protección para las empresas. Y obviamente, pues esta situación permitió que las empresas pudieran decidir con quién firmaban, pero no solo eso, sino también qué otorgaban a sus trabajadores como derechos. Y obviamente aquí, por muchos años, se ha vivido y se vivió una verdadera simulación del derecho colectivo en nuestro país. Estas inconformidades, de alguna forma, siempre fueron, ahora sí que, motivo para que a los trabajadores inconformes se les corriera y además se sofocara cualquier movimiento obrero que pusiera en entredicho la política laboral del Estado. Y obviamente, pues esto fue por una idea de gobierno de crear un estado económico de paz y de tranquilidad donde las empresas pudieran desarrollarse de una manera que los beneficios pudieran sentirse por la sociedad.
Yo creo que la intención originalmente de esos gobiernos no fue mala, sino fue con la idea y con la intención de desarrollar a las empresas y a las fuentes de trabajo que el país requería para dar oportunidad de que muchos trabajadores pudieran tener un sustento. Pero pues, los abusos siguieron generando luchas de los obreros, que siempre, debo decirlo, ellos han buscado la reivindicación de sus condiciones laborales y el pago justo de sus salarios. Esto es algo que también pues es complejo y difícil porque dicen, pues hay muchos dichos populares, que el que parte y comparte se queda con la mayor parte y que además, a final de cuentas, pues siempre todo mundo quiere más. Hay algo de cierto en las dos frases de nuestra, ahora sí que, sociedad, que descubre que precisamente pues, es un tema complejo repartir, dividir. Por eso siempre se siguieron impulsando cambios en las leyes federales de trabajo. Y se logró que el 1 de mayo de 1970 se reformara nuevamente la Ley Federal de Trabajo, en donde se insertaron una serie de modificaciones importantes para reconocer que el trabajo es un derecho digno y decente, o una actividad digna y decente, para protegerla del hostigamiento y del acoso sexual, así como regular todo lo que era la subcontratación, el intermediarismo, lo que hoy llamamos outsourcing, y que lamentablemente, pues también, como sucede con muchas figuras jurídicas, su mal uso, su mal manejo y su abuso es lo que hace que figuras que pueden ser, ahora sí que interesantes e importantes, bien manejadas, se desprestigien y que en un momento dado pues sean hasta satanizadas. También en este ordenamiento jurídico se reguló el trabajo en el extranjero, para que en aquellas ocasiones que nuestros trabajadores requerían ser llevados, ahora sí que en forma colectiva, a otros países, particularmente Estados Unidos, como braceros, pues por algunas empresas que venían a buscar mano de obra para levantar sus cosechas o para realizar los trabajos que pues ellos requerían que se hicieran por gente que no exigiera mucho y que estuviera dispuesta a trabajar, ahora sí que con mucha tenacidad, dedicación. Porque sin duda los trabajadores mexicanos son gentes que cuando se deciden a trabajar lo hacen muy bien y lo hacen con toda calidad. Y obviamente pues eso se reguló en esta ley. ¿Para qué? Para garantizar que los trabajadores que salían al extranjero tuvieran precisamente la protección del marco jurídico que se deriva de la Ley Federal del Trabajo. Este proceso de reivindicación de los derechos de trabajadores, pues es una lucha permanente que busca que las leyes reconozcan lo que llamamos los derechos fundamentales de los trabajadores. Por eso, los movimientos obreros son permanentes. Siempre están buscando negociar, siempre pretenden obtener el mejoramiento de los derechos de los trabajadores. Esto es algo que a veces mucha gente no lo entiende, no lo comprende, porque pues también es cierto que nos asusta la manera y la forma que a veces algunos trabajadores tienen de exigir que se les reconozcan sus derechos. Pero evidentemente es algo legítimo que todos tenemos que reconocer que la gente que únicamente tiene como su patrimonio, su fuerza de trabajo, se le reconozca y se le pague un salario justo, de acuerdo precisamente al valor que ellos generan para una empresa, para una fuente de trabajo. Porque pues es importante para estimularlos y para que de esta situación pudiéramos derivar
otros muchos beneficios que en algún momento dado posiblemente pueda compartir o comentar. Todas estas condiciones que estoy señalando precisamente fueron también las que originaron todas las reformas que se dieron de manera sucesiva en la Ley Federal de Trabajo, en 1980, en el 2012 y en el 2019, donde pues precisamente, como estoy comentando, el objetivo fundamental y primordial es reconocer y a garantizar la vida digna a los trabajadores para que tengan esa posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo y su salario. Pero todas estas reformas, normalmente, a excepción de la de 2019, ninguna de ellas había tocado el texto original del artículo 123 de la Constitución. Ese artículo se consideraba sagrado, porque ahí, como ustedes pueden recordar, se establecía precisamente en la integración y funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje como los tribunales que debían resolver los conflictos obrero-patronales. Asimismo, pues en un momento dado se establecían pues mecanismos que ya habían generado en un control precisamente de la vida sindical y de los movimientos obreros, por lo cual pues no era muy tentador o muy, ahora sí que deseado meterse a reformar un artículo que realmente tiene uno de los aspectos más álgidos, más sensibles de nuestra sociedad: el trabajo y las relaciones individuales de trabajo y colectivas. Obviamente, este modelo derivaba en lo que podemos decir una política vertical, una política laboral vertical, donde pues evidentemente el desarrollo del modelo de las relaciones obrero-patronales era de arriba abajo, y obviamente no se facilitaba ni se generaba de manera general la participación de los trabajadores, lo cual provocó muchos vicios y muchas simulaciones. Por eso, sin duda, el sistema de justicia laboral tenía descontentos a todos o a mucha gente. ¿Por qué? Pues porque no funcionaba de la manera que cada parte o cada quien quería. Los empresarios nacionales y extranjeros se quejaban de las extorsiones de las cuales eran objetos por las organizaciones sindicales, muchas de ellas fantasmas, o como las amenazas de que les cerraban o les podían cerrar las empresas por huelgas ilegítimas, porque no eran sostenidas por la voluntad de los trabajadores, sino eran o son, ahora sí que, instrumentos de las directivas de esas organizaciones sindicales, que sin el respaldo de la clase trabajadora hacían los movimientos de huelga como medios precisamente para obtener dádivas o algunas prerrogativas y ventajas. También los empresarios se quejaban de las cuantiosas condenas por salarios caídos que se derivaba de las demandas que los trabajadores formulaban por los despidos injustificados, que lamentablemente la verdad es que las juntas de conciliación no los resolvían jamás dentro del término legal. Si bien no te va, un proceso laboral se resuelve de 2 a 3 años, pero nos podemos nosotros fácilmente encontrar muchos casos, no uno, muchos casos, que la media anda arriba de 4 y algunos inclusive llegan a 10 o más años para que se puedan resolver. Y que todavía, cuando de alguna manera caminan todo el viacrucis del proceso ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje, llegas al amparo directo a los tribunales colegiados, donde pues también por algunas deficiencias que seguramente también deben ser analizadas,
ahora sí que se resuelven los amparos en un proceso que va y viene y que también ahí se pasan algún par de años, cuando menos, no menos de 2 o 1 en las cuestiones laborales, como regla general. Excepcionalmente, si es cierto, hay juicios laborales que se resuelven rápida y ágilmente. Pero lamentablemente, esos son los que las autoridades de un nivel o de otro quieren que así sea. Es decir, las juntas de conciliación y arbitraje, de alguna manera, se ven sujetas a aspectos que no deben y que ojalá y que es un sueño para muchos de nosotros los abogados y una aspiración que desaparezcan esas prácticas y esas, ahora sí, feas costumbres de hacer que las cosas caminen cuando se quiere o que se detengan cuando también así es la voluntad política. Por eso, pues un primer cambio fue limitar los salarios caídos a 12 meses en la reforma del 30 de noviembre del 2012. Sin embargo, subsistían los problemas laborales. Subsistían los problemas laborales y también los trabajadores, de manera general, estaban inconformes con todo este estado de cosas. ¿Por qué? Porque sus legítimas demandas se ven, ahora que sí, que sujetas a largos procesos donde ellos en muchas ocasiones pues desisten, abandonan y llegan a conciliaciones donde pues tienen que ceder mucho de sus derechos con tal de rescatar y de encontrar una solución a un problema que en la práctica y por las vías correctas, pues dura muchísimo tiempo. También los trabajadores se quejaban o se quejan de los bajos salarios, de la falta de democracia y libertad sindical, porque como lo comentamos, en muchas empresas se señala que hay un 90% de contratos colectivos de trabajo que no conocen los trabajadores, que realmente únicamente son conocidos y manejados por las empresas con esas organizaciones sindicales que de alguna manera se prestan y propician ese tipo de actividades. Es evidente que en nuestro país la política y los sistemas de administración de justicia laboral implementados desde estas épocas, 1917, 1931, y todos los cambios que he mencionado en las leyes laborales han fracasado. Por ese motivo, así en nuestro país se fueron acumulando muchas inconformidades, tanto a nivel interno como externo. Y nunca fue fácil las negociaciones, porque precisamente este es un campo muy sensible que impacta en nuestra economía y que además, pues, tiene, ahora sí que, como dijéramos, el temor de que si no se otorga lo que solicitan por la parte empresarial, ella deja de invertir o deja de crear fuentes de trabajo o, en el caso de los extranjeros, ellos se retiran y se van buscando nuevos horizontes en donde los gobiernos o las condiciones les sean más favorables. Estas circunstancias, sin duda, crearon una cultura empresarial vertical y que, de alguna manera, pues es lo que también, como todas las cosas, tiene su beneficio, pero tiene su perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Precisamente que las relaciones obrero-patronales no han logrado que en una forma armónica estos dos sectores puedan conjugar su actividad para ser muy productivas o más altamente productivas las fuentes de trabajo. ¿Por qué? Pues porque realmente pues, los patrones no han logrado entender que sumar a los trabajadores
a su objetivo. Es cierto, va a generar más costos, va a generar más cambios y va a generar conocer y aplicar otro nuevo modelo que nos permita precisamente llegar a una sociedad más justa y equitativa. Bueno, así lo pienso yo. Es evidente que no todo el mundo lo considera así, y esto es porque precisamente esta parte del derecho laboral tiene que ver mucho con los aspectos ideológicos, con los aspectos económicos, políticos, que trascienden a la sociedad, que trascienden a todos los ámbitos donde nosotros podemos ver pues las condiciones de nuestra sociedad que sufre cuando no hay fuentes de trabajo, cuando no hay actividades que desarrolle el común de la gente, que lamentablemente está educada para ser trabajador, no para crearse sus propias fuentes de trabajo. Y obviamente esto también obedece a que hay muchas condiciones que generan un sistema que viene desde las instituciones educativas hasta la propia universidad, donde normalmente se educa y se desarrollan habilidades, destrezas y competencias para ser trabajador, no para crear fuentes de trabajo, no para ser emprendedor, no para ser un promotor de tus propias actividades. Y yo creo que todas estas condiciones y todas estas, ahora sí que voy a ver cómo ando en tiempo siempre, todas estas condiciones fueron las que precisamente provocaron que precisamente en el 2017 se reformara precisamente el artículo 123 de nuestra Constitución. Y obviamente esto fue porque el gobierno atendió los compromisos internacionales que se contienen en el anexo 23A del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TECMEC, donde estos, ahora sí que socios, exigieron a nuestro gobierno que cambiara su modelo de trabajo, que permitiera la libertad sindical, que permitiera la libre contratación y que permitiera que en un momento dado pues se diera cumplimiento también a otros compromisos que México tenía asignado con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que son precisamente los acuerdos que están contenidos en el acuerdo 87 y 98, 87 y 98, que son precisamente su contenido en materia de libertad sindical y contratación colectiva. Estas nuevas condiciones que también se fueron acumulando precisamente con los cambios de gobierno y las nuevas autoridades, fueron las que provocaron precisamente que se reformara el artículo 123. Y estos cambios, además, obedecieron acciones concretas de muchos hombres y mujeres que lucharon en los centros de trabajo por su reivindicación de sus derechos. Y también debemos decirlo, muchas veces ellos fueron reprimidos, fueron corridos y fueron vejados por precisamente exigir sus derechos. Todas estas inconformidades señaladas se sumaron además a los trabajos de académicos, especialistas, empresarios, abogados, laboralistas y autoridades, y una amplia red solidaria internacional que tenía muchos años reclamando a nuestro país, a nuestros gobiernos, el cambio de reglas en el modelo de trabajo para permitir la libertad sindical y la recuperación salarial, así como garantizar el derecho fundamental a la justicia laboral. Así fue como se logró establecer un nuevo modelo de trabajo que es participativo y democrático, que se busca que prevalezca la libertad sindical y la libre contratación colectiva de trabajo, para que en cada empresa se puedan negociar los salarios y las condiciones de trabajo con un punto de vista justo y equitativo de las partes involucradas. Sé
entiendo y comprendo que eso nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque no es fácil cambiar de un modelo vertical a un modelo participativo y democrático. Creo que esto refleja inclusive muchos de los aspectos que nosotros estamos viendo en nuestra vida política actual. Que no quiero decir más porque pues el objeto de esta charla no es ese precisamente, pero no puedo dejar de decir que los aspectos obrero-patronales quedan muy, ahora sí que insertos en todo lo que sucede en el ámbito político y social. Por eso, este nuevo modelo de trabajo, para que funcione, requiere que se forme una nueva cultura en donde todos la debemos de aprender para que podamos asimilarla, poder hacer algo que creo que los mexicanos también requerimos, aprender a trabajar en equipo, pero además aprender a negociar, a saber escuchar, a saber oír, a saber que no somos poseedores de la verdad absoluta y que además es importante darnos la oportunidad de oír y de entender qué quieren los que en un momento dado son diferentes y distintos a nosotros. Esto, pues obviamente, también va encaminado a obtener un justo reparto del valor producido con el esfuerzo de ambos. Otro punto complejo y difícil. ¿Por qué? Porque, pues, todo mundo que tiene una empresa señala y dice que es producto de su esfuerzo, de su inteligencia, de su capacidad, de su decisión de arriesgarse. Y es cierto, ser emprendedor, ser empresario, no es fácil. Es algo que también hay que reconocer. Pero también los empresarios tendrán que reconocer que toda la riqueza que generan no la hacen solos. Requieren, para que ese proceso sea funcional y adecuado, lo hagan acompañados de la mano de sus trabajadores. Y por eso es justo que en un momento dado el reparto pues sea en alguna medida siempre un derivado de un proceso de trabajo en equipo, de elevar la productividad, un pago justo a los trabajadores. Y también, fíjense que de rebote, ¿qué debe de pasar? Que esas utilidades, esas ganancias que se obtienen en las empresas nos beneficia a todos. ¿Y cómo nos beneficia a todos? Pues es muy sencillo. Todas las empresas sí tienen un socio, aparte de los trabajadores. El socio se llama fisco, pero el fisco nos representa a todos y por eso es que las empresas deben de tener y entender que tienen una función social de que la capacidad de sus emprendedores sea utilizada ciertamente para que ellos obtengan beneficios, para que obtengan privilegios, para que obtengan la formación de un patrimonio, pero que esa acumulación de riqueza sea legítima y sea en apego y respeto de los derechos de todos, de los trabajadores por un lado, para hacerlos copartícipes de una parte justa y equitativa de esos beneficios que se logran en esa empresa. Pero también algo que a veces no nos damos cuenta, que ellos estén dispuestos a pagar los justos impuestos que corresponden y que no hagan los procesos de evasión que, pues, en las noticias se sabe, compra de facturas, evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Que ese es otro campo, pues, muy interesante que va ligado de alguna manera con esto y que, pues, es una asignatura que también muchos abogados tienen pendiente para entender y reconocer el impacto del derecho fiscal, que, pues, puedo decirlo, yo lamento que a veces cuando la gente tiene problemas fiscales diga, pregúntale a un contador. Eso me parece que es algo que, pues, me hace incómodo, porque el aspecto fiscal está sustentado en normas jurídicas, en derecho, por eso se llama derecho fiscal. Y obviamente no dejo reconocer que los contadores hacen una función muy importante, muy trascendente, pero, a final de cuentas, el marco
que rige y regula sus actividades es precisamente derivado del derecho fiscal. Y eso es un área que nos corresponde a los abogados y que muchos la hemos abandonado o la han abandonado. Y efectivamente, como sucede en muchas cosas, cuando se abandona algo, alguien lo va a ocupar. Y así sucede precisamente en la materia fiscal. Esas reformas del 24 de febrero del 2017, que impactó el artículo 123 de la Constitución, fue para promover precisamente la implementación de un nuevo modelo de trabajo y de la organización de trabajo colectivo. Por eso se hace necesario que nosotros planteemos rápidamente tres ejes fundamentales que se derivan de esta reforma y que se conozcan por todos para que de alguna manera se pueda ir generando una nueva cultura y formen parte de algo que yo digo que así debe ser el derecho. Se conozca y se cumpla voluntaria y espontáneamente. Evidentemente que para que esto suceda, es necesario que los trabajadores conozcan este nuevo modelo de trabajo para que ejerzan sus derechos colectivos, desde donde se deriva precisamente la libertad sindical, para que los trabajadores puedan recuperar sus derechos sindicales mediante el ejercicio de su voto personal, libre, directo y secreto, para propiciar la democracia sindical. Y además, exigir cuentas, rendición de cuentas, transparencia y que los sindicatos no sean cotos de poder de personas que en un momento dado obedecen a otros intereses. Esta reforma de la ley precisamente pues va encaminada a eso, a que se eliminen los vicios de los cuales muchos empresarios se han quejado y se lamentan que en México sean objetos de extorsiones y que se les exija cantidades de dinero por no cerrarles las empresas o por no emplazarlos a huelgas por firmas de contratos colectivos. Por eso se hicieron estos cambios. Y obviamente esto pues va a impactar los procesos de concertación social en la producción y en la legitimación de negociaciones colectivas auténticas, donde realmente el empresario ahora tendrá un nuevo reto. ¿Cuál? Aprender a ser un verdadero líder en su organización. Un líder que pueda conectar y comunicarse con sus trabajadores para compartir su objetivo, para que los trabajadores se identifiquen y de manera, ahora sí que voluntaria y gustosa, participen en ese proceso que debe de beneficiarnos a todos. Y ya dije por qué nos debe beneficiar a todos. Obviamente, esto se pone como un obstáculo a la corrupción y a la extorsión. Y también lo debo decir, una indebida influencia de los patrones en las organizaciones de los trabajadores, donde ellos pues pretenden con ese modelo vertical precisamente seguir controlando, seguir manipulando, seguir estableciendo sus directrices. Y yo creo que eso, como les dije, tiene un beneficio, pero tiene también un perjuicio. ¿Cuál? Hace a sus trabajadores pasivos, hace a sus trabajadores renuentes a hacer su mejor esfuerzo, a que ellos no se sientan parte de la empresa, que no se comprometan como suelen ahora sí que hacerlo los mexicanos cuando sienten la pasión, cuando sienten ahora sí que el deseo de hacer las cosas porque saben que están beneficiados ellos y sus familias. Otro de los grandes cambios fue precisamente crear es la creación de los Centros Federales de Conciliación y registro de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo y reglamentos, que va a funcionar como un organismo público descentralizado con domicilio pues, seguramente en la Ciudad de México y con delegaciones en cada estado, reservándose la federación precisamente el manejo de los sindicatos y de los contratos colectivos. ¿Por qué? Para evitar esos vicios que se generaron en muchos estados donde los gobernadores incorrecta e indebidamente también manipularon a las organizaciones sindicales.
Esto que digo, pues eso obviamente no es algo que lo pienso yo. Ya está escrito, ya está dicho en muchos libros. Nada más es cuestión de ponernos a leerlos y ver pues todo lo que se dice de precisamente de las organizaciones de trabajo, donde sabemos que incluso muchas veces efectivamente las empresas son chantajeadas. También se van a crear los centros estatales de conciliación y que nada más van a ser de conciliación. ¿Por qué? Porque se está estableciendo como un acto prejudicial la conciliación para dirimir los conflictos individuales que puedan generarse entre trabajadores y patrones en las respectivas competencias federal y estatal. Y esto, pues obviamente, trae otra consecuencia muy importante, muy impactante, que es precisamente una de las causas que nos tiene aquí. ¿Cuál? Es la eliminación de las juntas, tanto Federal de Conciliación y Arbitraje como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas, para que ellas desaparezcan y obviamente por artículos transitorios se les va a dejar que sigan funcionando hasta que concluyan el gran rezago que tienen. Se dice que en Sonora hay más de 30,000 expedientes rezagados, 30,000. Y a nivel nacional, creo por ahí, no sé si son 300,000 o una cantidad que por ahí va. O sea que es un mundo de expedientes rezagados y que están esperando un laudo o una resolución. Y evidentemente que esto, pues, ya les digo, porque es su desaparición. Y pues precisamente para sustituir a estos tribunales se van a crear o se deben de crear los tribunales federales de trabajo dependientes del Poder Judicial Federal y de los tribunales y los tribunales de trabajo estatales dependientes precisamente del Poder Judicial del Estado, atendiendo a su respectiva competencia. Estas reformas que fueron derivadas del artículo 123 se deberían instrumentar en un año contado a partir del 25 de febrero de 2017, es decir, antes del 24 de febrero del 2018. Pero por cuestiones políticas y derivado de las amplias negociaciones, este proceso se dilató y la instrumentación de las reformas que vinieron solo pudieron ser aprobadas hasta el 1 de mayo del 2019, donde nosotros ya tenemos una nueva ley federal del trabajo que tiene precisamente esos anhelos que estoy señalando y que en la ley federal del trabajo se regula y se amplía su aplicación y funcionamiento. Se señala en esta ley que hay 4 años para que se establezcan los tribunales federales de trabajo y se dan términos para que en un momento dado se creen los centros de conciliación y que se vaya preparando. De hecho, la federación está planteando que para octubre se van a crear los primeros tribunales federales de trabajo en 10 estados. Y el año del 2021 se van a volver a instrumentar nuevos tribunales de trabajo en otros 10 estados más o menos. Y bueno, para fortuna, yo digo que lo de los sonorenses, por un lado, aunque puede ser que no sea totalmente bueno eso, la instalación de los tribunales de trabajo está prevista para precisamente el 2023, donde ya para esa fecha deben estar instalados todos los tribunales de trabajo que deben de estar asignados a los poderes judiciales federales y de los estados todos. Y en este marco de cosas, pues nos podemos preguntar, ¿qué se espera de los tribunales de trabajo, tanto federales como estatales? Pues yo diría muy rápidamente que tengan un personal profesional y conocedor del derecho laboral, que sea sensible ahora sí que a la justicia laboral, que requieren los hombres y mujeres para que se pueda comprender el drama de los trabajadores, el abuso del que se ha sido objeto por esta clase. Y es algo que en un momento dado se puede padecer con otros temas jurídicos que ustedes manejan mucho, pero no me voy a referir.
Obviamente, no podemos dejar de reconocer la importancia de proteger a las empresas que cumplen su función social y que sean capaces de actuar con objetividad para reconocer la libertad de sus trabajadores y para que en un momento dado ellos hagan su función social que les corresponde. Repartir de una manera justa y equitativa los beneficios del producto obtenido en las empresas. Ese proceso pues, es muy importante porque pues, en un momento dado, como les comento, nos beneficiamos todos. Unos por trabajo y otros precisamente por el pago de los impuestos que deben de hacer las empresas. Por eso, pues el tribunal o los tribunales de trabajo debe de tener gente muy capacitada y que tenga precisamente la libertad de conciencia y obviamente la objetividad suficiente para poder resolver todos los conflictos que se generen en las relaciones obrero-patronales sin sujetarse a ningún tipo de interés político o económico o de cualquier otro índole que pretenda doblegar la balanza de la justicia. Por eso propongo que el Poder Judicial, porque estamos aquí, de Sonora, inicie a la brevedad un programa de formación y capacitación de los operadores de los tribunales estatales de trabajo, que sin duda debe incluir a los abogados en ejercicio libre de la profesión. ¿Para qué? Para que se planteen módulos pues que en un momento dado tengan por objeto sensibilizar, capacitar, especializar y evaluar para la selección a los mejores mujeres, hombres, que puedan enfrentar los retos de este nuevo sistema de justicia laboral, en donde de seguro en una etapa inicial se van a incrementar los juicios hasta lograr implementar la negociación como el mejor mecanismo para resolver cualquier conflicto. Por eso, nuestro deber como juristas es aspirar a una justicia equitativa, pronta y expedita para lograr una mejor sociedad. Pues estoy a su disposición para efectos si hay alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto trataremos de plantearlos. Si lo podemos hacer y los tiempos nos dan, lo hacemos aquí si me es posible, y si no, pues con mucho gusto hacen llegar ustedes todas las preguntas que quieran formular y por correo electrónico pues les daremos respuesta por los canales que establezcan los organizadores. Yo doy las gracias por esta oportunidad de compartir ideas que de alguna manera he ido desarrollando a través de lo largo de mi vida y de mi actividad profesional. Pues como siempre, maestro, muy brillante su exposición. Tenemos por aquí un par de preguntas, solamente daré lectura a un par de preguntas. Tiene por aquí algunas felicitaciones. Excelente, maestro, como siempre. Muchas gracias por sus palabras. También nos comenta Guadalupe Flores Anaya. Muchas gracias, maestro, excelente. También, bueno, hay alguien que no reconozco por aquí. Muchas gracias, doctor Francisco Mejía, excelente. Tenemos algunos comentarios. Excelente dominio del tema, nutrida y clara la exposición. Gracias, maestro Francisco Javier Mejía. Voy a dar lectura, maestro, a dos de las preguntas, dos de las inquietudes que tenemos. Linazar García nos dice, sin lugar a dudas, la reforma marca el inicio de un verdadero cambio para empoderar al trabajador y no a los sindicatos, para hacer valer sus derechos colectivos. ¿Este será el reto a cumplir? Sin duda, empoderar a los trabajadores es un reto para que ellos hagan uso de esos derechos para mover y manejar precisamente sus organizaciones sindicales y que no haya quienes abusen de ellos con una falsa representación. Bien, José Alfonso López Álvarez nos comenta y al mismo tiempo lanza dos preguntas. En la nueva reforma de mayo de 2019 se habla de la concertación entre los trabajadores y los patrones sobre sus actividades y en sí sobre la relación de trabajo.
¿Cuál es el mecanismo de solución de controversias que usted recomienda para que se llegue a esta concertación, ya sea en mediación, conciliación o algún otro? De antemano, muchas gracias por la conferencia. Bueno, precisamente yo creo que incluso es un gran campo que va a requerir de muchos abogados o de muchas personas que sean expertas en lo que es precisamente el manejo de la mediación, de la negociación, de la conciliación, de gente que entienda y comprenda cómo se integran y cómo funcionan los equipos de trabajo y propiciar muchas reuniones presenciales en vivo y en directo para establecer lo que es necesario que se dé en todos los grupos para que puedan desarrollar. Primero, generar la confianza entre ellos. Y segundo, la comunicación. Y una comunicación libre, sin temores y sin miedos, para que todos puedan participar en lo que viene a ser pues muchas cosas. Primero, el mejoramiento de los procesos productivos para hacer que las empresas generen más valor, porque yo creo que ahí está la clave de uno de los problemas que tenemos que enfrentar los mexicanos, hacer muy productivas nuestras empresas. Claro. Bien, daré lectura a unos cuantos comentarios, maestro, de felicitación. Por ejemplo, Esperanza Arroyo, muy buena información, muy motivadora. Muchas gracias por la oportunidad de conocer un poco de este tema tan interesante. Reina de la Cruz dice, muchas gracias, maestro, un tema de mucho interés. Saludos. Cristian Alejandro Castillo nos dice, gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Federico Fragoso Black, excelente exposición, muy orientadora. Y Jesús Lorenzo Robles Durazo, maestro, un placer escucharle de nuevo. Así, maestro, tiene usted muchísimos comentarios, le felicitamos de nueva cuenta. Quiero también hacer hincapié que, bueno, este ciclo de charlas, pues creo que ha sido muy nutricio. Todos los temas han sido por demás interesantes. Nos queda uno más para poder cerrar ya este primer ciclo de primavera. Seguramente estarán ustedes la semana entrante muy interesados también con la siguiente exposición. Y no resta más que solicitar a quienes nos acompañan para que contesten la encuesta y obviamente darle la palabra a la maestra Marina Marín. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro, por su excelente ponencia y a nombre del magistrado presidente y de todos los que nos dimos cita el día de hoy, pues quiero agradecerle por tan nutrida, clara y pues tan necesaria plática que nos dio el día de hoy. Y efectivamente, ya esta es la quinta, nos falta el siguiente jueves es la última, y el tema será habilidades sociocognitivas y mediación asociativa en conflictos familiares, a cargo de la directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, la maestra Rosario Ramos Oquita. Los esperamos en punto de las 6 el próximo jueves. Muchas gracias. Un último anuncio parroquial. Ya está habilitado. Por favor, no olviden el enlace para inscribirse. Es muy importante contar con todos sus datos. Maestro, una vez más, muchas gracias y seguramente no será la última vez que lo tengamos en esta ronda. Agradecemos también la disposición del doctor Jorge Pesqueira Leal para poder realizar pues esta serie de pláticas, de charlas que han sido de verdad muy motivadoras. Tan motivadoras, maestro, que tuvimos 398 asistentes. Mil gracias por su amable disposición. Pues, a mí nomás me resta darle las gracias precisamente a los organizadores, particularmente precisamente al presidente del tribunal, el licenciado Francisco Gutiérrez, también al estimado y fino amigo Jorge Pesqueira, y pues a ti, doctora, y a todos los que hacen posible que estos eventos se hagan y puedan continuar. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Mil gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Les cargo la encuesta.